Nací el 28 de noviembre de 2003, en una celda de prisión. Mi madre estaba embarazada de mí cuando incumplió con su libertad condicional y fue obligada a regresar a la cárcel. Mi madre intentó estar libre lo más pronto posible para criarme, pero no pudo salir de la cárcel. Le tuvo que rogar a mi abuela que me cuidara. Al principio, mi abuela no quería criarme porque ella estaba cuidando de mis 2 hermanos mayores, pero sabía que mi madre estaba desesperada. Durante mi infancia, mi abuela se aseguró de que mis hermanos y yo tuviéramos todo. Teníamos videojuegos, comida deliciosa, una pequeña casa de campo y muchos animales, como algunos pollos, perros y un gato. Podía darme cuenta de que mi abuela nos amaba, pero creo que no amaba tanto a Jimmy, mi hermano mayor. Mi abuela siempre trataba mal a Jimmy. Le pegaba y se burlaba de él todos los días. A veces podía escucharlo llorar por las noches. Jimmy estaba tan enfadado que un día descargó su ira en mí. Nunca entendí por qué me hizo daño y lo odiaba. En una ocasión me pegó tan fuerte que hasta la pared se rompió. Después de ese incidente, nunca lo perdoné y hoy en día seguimos en malos términos. Pero fuera de Jimmy, todo lo demás en mi vida no fue tan malo. Cuando tenía 11 años, mi abuela se enfermó. Solía quedarse en la cama durante días y una vez se puso tan mal que la tuvimos que llevar con el doctor. Fui con ella al hospital a que le hicieran unos análisis. Cuando terminaron, el doctor vino y nos dijo que tenía cáncer en los ovarios. Cuando escuché eso, empecé a llorar, pero lo único que mi abuela hizo fue dar un largo suspiro, coger una menta de su bolso y me dio una a mí. Cuando íbamos de camino a casa, le pregunté qué pasaría y me dijo: «No lo sé, cariño, pero si es tiempo de irme, entonces me iré». Mi abuela luchó por casi un año y pasó por quimioterapias y tratamientos. Yo intenté enfocarme en otras cosas, pero era muy difícil. Cuando nos enteramos que había vencido al cáncer, hizo lo mismo que cuando se enteró que tenía. Se sentó en su silla, sacó una menta y me dio otra a mí. Durante los siguientes 2 años todo iba bien. Finalmente nos sentimos de nuevo como una familia, hasta que un día mis hermanos estaban de viaje, lo que significaba que yo tenía que coger el autobús al colegio por mi cuenta. Cuando volví a la casa, vi a mi tía Dayan sentada en la terraza con mi abuela. Mi abuela me vio y me dijo que se había enfermado de nuevo, pero que ahora era cáncer en el hígado. Me quedé sin palabras. Después de ese día, mi abuela empezó a empeorar rápidamente. Ya no podía limpiar ni cocinar. 2 meses después, la internaron en un hospital, donde lo único que hacía era estar en la cama. En el Día de Acción de Gracias, hicimos una pequeña cena para celebrar que mi madre había salido de la cárcel y que mi abuela volvía a casa. Mi madre decidió quedarse con nosotros para poder cuidar a mi abuela y asegurarse que estaban bien. Eventualmente tuvimos que poner una vacinilla porque mi abuela no podía caminar bien. Mi grupo del colegio le hizo cartas e incluso una pancarta para que colgáramos en la sala de estar. Pero una semana antes de Navidad, mi abuela nos pidió que la quitáramos. Esa pancarta nos daba a mis hermanos, a mi madre y a mí, esperanza de que mi abuela mejoraría. El día antes de Navidad, el perro chihuahua de mi abuela empezó a ladrarle a la puerta sin razón alguna. Intenté callarlo, pero seguía ladrando y moviendo su cola. 1 hora después, mi abuela me dijo: «Ya llegó Robert, le escuché aparcar la moto». Mi abuelo tenía una Harley Davidson, blanca, con alas moradas pintadas a los lados. Mi abuela incluso me dijo que estaba ahí de pie y me dijo que lo saludara. No tenía el corazón para decirle a mi abuela que el abuelo había fallecido muchos años atrás. Poco después, mi madre entró y me vio llorando. Me preguntó qué pasaba. Mi abuela le dijo: «Tu padre está de pie junto a la chimenea. Te ama, Jan». Mi madre empezó a llorar tanto que se tiró al suelo junto a la chimenea. Después de esa noche, la salud de mi abuela empezó a deteriorarse más rápido. Ya no podía hablar y después de Navidad falleció. Fue muy difícil cuando falleció. Mi madre intentó mantener unida y sólida nuestra familia, pero sentíamos como si la familia hubiera muerto junto con mi abuela. Un mes después de su funeral, mi madre huyó
y nos dejó a mis hermanos y a mí completamente solos. Nunca me había sentido así. Mis hermanos ya eran suficientemente mayores para vivir solos, pero yo me tuve que ir con mi tío. Era un hombre amable y me cuidó mucho. Siempre se aseguró de que tuviera lo que necesitaba y a veces me pedía que le ayudara con el quehacer. Muchas cosas pasaron. Intenté portarme bien con mi tío, pero no supe manejar la tristeza de la pérdida y empecé a robar tiendas, coches, cualquier cosa que me hiciera sentir algo. Conocí a alguien y pensé que las cosas mejorarían, pero al final arruiné la vida de mi novia. Estaba conduciendo e iba muy rápido. Perdí el control del coche. Intenté coger la mano de mi novia, pero no pude. Me desmayé y cuando desperté en el hospital, mi tío me dijo que ella había muerto. Por mi culpa, mi novia murió. Empecé a beber para olvidar el dolor. Toda mi infancia siempre me pregunté por mi padre. ¿Estaría vivo? ¿Alguna vez me intentó buscar? Un día, sin esperarlo, me contactó por Facebook y sentí como si fuera una segunda oportunidad. Mi tía y yo habíamos estado peleándonos mucho, así que después de un año de vivir con él, quise vivir con mi padre. La vida con mi padre estuvo llena de felicidad, me hacía sentir como si tuviera una familia de nuevo, pero 2 meses después de que empecé a vivir con él, llegué a casa y lo encontré en el suelo. No pude creer lo que estaba pasando y corrí. Corrí tan lejos como pude. En medio de la noche me tiré al suelo y empecé a llorar. ¿Por qué sigue pasando esto? ¿Me iba a pasar a mí? Intenté calmarme, pero solo podía pensar que todos a mi alrededor mueren. Todo era mi culpa. Después supe que mi padre había muerto por complicaciones diabéticas. Tengo 15 años y vivo con mis abuelos paternos. Intenté perdonarme por la muerte de mi novia, pero cada vez que cierro los ojos veo su cara. Me diagnosticaron con depresión y ansiedad. Ha sido muy difícil, pero estoy intentando ver el lado bueno de las cosas. Me siento afortunado de tener abuelos que me han dado otra oportunidad y mi terapeuta me ha ayudado mucho. No sé dónde está mi madre, pero creo que todo va a estar bien y espero algún día poder decirle a mi madre que yo estoy bien.